Sin lugar a duda, este año 2020 nos ha dejado grandes lecciones, especialmente por la pandemia que estamos padeciendo. La vida nos ha cambiado en todos los sentidos, a nivel político, de salud, de comportamiento, a nivel social y económico. Como país tenemos grandes retos post-pandemia. Nuestro invitado, el magistrado Germán Bula Escobar, nos hablará de estos nuevos desafíos como Estado-Nación y cómo otros países han enfrentado esta crisis, especialmente los liderados por mujeres. Hoy, en el Ágora, un lugar de encuentro. Amigas y amigos, bienvenidos a su programa El Ágora. Germán Bula, un modelo de Estado post-pandemia. Muy buenas tardes, magistrado Germán Bula, bienvenido a nuestro programa. Buenas tardes, Ángela. Encantado de estar con ustedes. Magistrado, cuéntenos, usted acaba de pasar en este momento la Asamblea número 75 de las Naciones Unidas y parece que hubiera un problema gravísimo, no solamente con las Naciones Unidas, sino con los modelos de estados que en este momento existen en el mundo. En la Asamblea se vio fracturada. Por un lado está Trump, que representa el Estado-Nación, está a Xi Jinping también, que dice que no quiere guerra, está la Comunidad Europea, está la Liga Árabe. ¿Qué modelo de Estado sería el que se pudiera establecer pospandemia, doctor Germán Bula? Bueno, lo que yo he venido trabajando y pensando, pero es un estudio, digamos, largo al que le falta todavía mucho por recorrer, es en la necesidad de pensar cuál es la estructura que gobierna el mundo más allá de los conocidos estados, que se nombran académicamente como estados-nación. Entonces, un estado-nación es Estados Unidos, Colombia, China, Rusia, pero también lo es Haití, Somalia, son estados-nación. Incluso Andorra, Liechtenstein, son estados-nación. Esos estados-nación vienen desde 1648, estaba la Europa central que conocemos, Austria, Alemania, Francia, Hungría, etcétera, en grandes guerras, y un buen día hicieron un par de tratados que se conocen como los tratados de Westfalia. Lo que dicen esos tratados básicamente es, mire, usted tiene soberanía dentro de sus fronteras, yo dentro de las mías, no intervenimos uno en los asuntos del otro, y en ese sentido, digamos, apareció esa idea del Estado independiente, el Estado-nación. Esa idea es la que gobierna hoy todavía el mundo. Entonces nos damos cuenta que a pesar de que haya grandes problemas en X estado, hay muchas limitaciones para intervenir, tanto otros estados, incluso de formaciones regionales vecinas, como intervención de las Naciones Unidas. La tesis entonces fundamental, y voy a adelantarla de una vez, es que tal vez el mundo debería pensar más en términos de autonomía que de independencia. Vale decir, cada estado naturalmente tiene que ser autónomo, pero no se puede predicar la independencia porque somos interdependientes, no independientes. Y una serie de amenazas que tiene la humanidad no se pueden resolver sin una estrecha cooperación que le haga honor a esa interdependencia. Por ejemplo, el cambio climático. De nada sirve que un país haga esfuerzos si el vecino no los hace o los otros no los hacen, así sea en el otro lado del mundo. El terrorismo implica cooperación internacional. El lavado de dólares implica cooperación internacional. El tema de drogas y, por supuesto, hoy en día el de salud pública. Los virus no tienen ningún miramiento por las fronteras de los estados-nación. Sencillamente van de un lado a otro y se necesitan acciones coordinadas, digamos, en el nivel mundial para esos efectos. Entonces, lo que quiero decir con esto es que el modelo de Estado-Nación, tal y como lo conocemos hasta hoy, resulta claramente necesario de ser intervenido con el objeto de que pueda encontrarse una estructura por encima de los Estados-Nación que sea más eficiente y más efectiva. Te interrumpo un momento. ¿Tú crees que la Comunidad Europea es ese modelo? Bueno, yo debo confesar una debilidad emocional por ese modelo. O sea, yo creo que Europa
es una lección para el mundo en cuanto a las posibilidades de trascender. Ellos mismos se inventaron el Estado-Nación y ellos mismos encontraron la necesidad de trascender el Estado-Nación. Y entonces formaron las alianzas aduaneras, etcétera, hasta llegar a la Comunidad Europea y hoy a la Unión Europea. Sin embargo, y precisamente, uno puede hacer un par de comentarios. El primero es en relación con América Latina. Nosotros, con la misma lengua, misma raza, una historia muy parecida, etcétera, no logramos una formación regional de la seriedad que exhibe la Unión Europea. Pero segundo, la Unión Europea mostró un momento de crisis a propósito del COVID, porque las respuestas que se dieron fueron nacionales, las dieron los estados-nación, los sistemas de salud pública de los estados. La respuesta colectiva europea fue pobre y eso hizo que en un momento determinado se pusiera en cuestión el real vigor de la Unión Europea. Hubo quejas de los italianos, quejas de los españoles por una eventual falta de solidaridad, etcétera. Bueno, luego eso se recompuso, pero es muy interesante la pregunta, muy aguda, porque realmente el modelo más avanzado que hay en materia de una estructura supranacional es sin duda la Unión Europea. Ahora, hay quien dice, entre otros Jürgen Habermas, la historia de ese modelo europeo es muy ligada a la economía, el tema de la economía, de ampliar mercados, de la libertad económica que hace que el capitalismo prospere, está en la base de la Unión Europea, y Habermas dice eso es insuficiente porque entonces no hay una especie de ciudadanía europea en que cada europea, cada europeo sienta esa formación como suya y esté dispuesto a defenderla. Entonces sale toda una tendencia del constitucionalismo global, de la Constitución Europea. Hay muchos debates al respecto, pero lo que yo quiero señalar es que el tema está ahí y está para quedarse por los próximos años. Hay que resolver ese dilema. Bueno, pero entonces, es decir, ¿cómo sería? El modelo sería parecido al de la Comunidad Europea, pero que para resolver, por ejemplo, el problema del medio ambiente, el problema de la pandemia, pues algunos países tuvieron una respuesta mejor que otros, pero se ve que digamos, lo que unió la respuesta de unos países con otros fue más que todo aquellos países que estaban liderados por mujeres. Es decir, no se unió digamos, la Comunidad Europea, pero sí, por ejemplo, la respuesta que dio Alemania, la que dio Dinamarca, la que dio Taiwán, la que dieron aquellos países que estaban gobernados por mujeres, fueron las que fueron más parecidas. ¿Qué lección sacamos de esto, Germán? Bueno, es muy interesante. Hay quizá dos lecciones. Una es que el reconocimiento que se le hizo a estas 7 jefes de Estado fue un reconocimiento en relación con lo que hicieron como jefes de Estados-nación. Es decir, no hay un aplauso para ninguna de ellas por su liderazgo regional. El aplauso es por su liderazgo interno, dentro de su Estado-nación. Entonces, eso tiene que ver con lo que veníamos conversando. Eso significa que no hay una completa, que hay mucho por hacer en materia de estructuras más allá del sistema de Estado-Nación, lo que llamamos estructuras metasistémicas para este tipo de problemas. Lo segundo es que, y es una maravilla, pues a mí me encanta que se haya visto, digamos, un tema de género en el fondo, porque el virus genera una demanda ética de la ética del cuidado, ¿no? Es mi lectura. O sea, ¿qué demanda la existencia del virus? Cuidados. ¿Y quién está más cerca? Podría serlo, por supuesto, las nuevas masculinidades, etcétera, pero ¿quién está más cerca de la ética del cuidado? Normalmente la mujer. Creo que eso fue lo que se expresó claramente en esta película. Bueno, Germán, pues eso nos dice algo, porque efectivamente sí podemos mirar hacia lo que es el liderazgo femenino. Ahora ya vamos a hacer una pausa para comerciales y en la segunda parte nos vas a contar cómo sería esa estructura que tú visualizas para que eso sí pueda existir en la realidad. Hacemos una pausa para comerciales y ya regresamos.
Los mejores párpados los hacen los oftalmólogos. Rejuvenecimiento facial de párpados y cejas, cirugía de bolsa de párpados y flacidez de piel, toxina botulínica y ácido hialurónico. Doctora Ángela María Dolmesch, médica oftalmóloga, especialista en cirugía estética y reconstructiva de párpados, cejas y vías lagrimales de la Universidad de McGill en Canadá. Clínica de Oftalmología de Cali, carrera 47, número 8C94, consultorio 211, teléfono 511-0267 en Cali. Visita Nachira, uno de los 10 finalistas en el 2016 de los Premios Mundiales de Hábitat, reconocida internacionalmente como mejor práctica. Conozca el baño seco y compostero, la cocina solar, la fuente de la Pachamama. Asista a una velada a la luz de la luna, piérdase en el laberinto, vea cómo funciona una biciducha, aprenda cómo se hace el papel hecho a mano y los juguetes de desechos reciclados, disfrute de una noche en familia en la Ecoaldea, conozca los proyectos productivos que constituyen la columna vertebral de esta Ecoaldea de mujeres, saboree los mejores platos vallecaucanos, haga sus reservaciones con anterioridad, atendemos congresos, grupos y colegios, visite nuestra página web www.nachira-ecoaldea.org. Corregimiento El Bolo San Isidro, a pocos metros del Parador Alaska. Nachira, ganadora del galardón a la Mujer Vallecaucana 2018 en el ámbito económico. En el Ágora, un lugar de encuentro, Germán Bula, un modelo de Estado pospandemia. Germán, hay una cosa que se llama el globalismo. ¿Qué tiene que ver? ¿Es eso lo que estamos buscando? La palabra globalismo debe tener seguramente muchos significados. Yo encuentro que hay una fuerte actividad en redes en contra del globalismo. Si yo le cuelgo al globalismo características negativas, digamos, percibidas por la gente como malas, pues hago del globalismo, digamos, mi propio punching ball, digamos, ¿no? Tengo ahí un enemigo al cual golpear, porque digo que el globalismo tiene que ver con Maduro, tiene que ver con el narcotráfico, tiene que ver con Al Qaeda. Entonces, claro, si eso es el globalismo, pues seguramente todos vamos a estar, o muchos, por lo menos yo, en contra de eso. ¿Y cómo ves entonces ese modelo? Es decir, ¿cómo verías tú ese modelo de Estado? ¿Sería un solo presidente? ¿Sería un modelo parlamentario? ¿Cómo sería? ¿Cómo funcionaría eso? Que no sea, digamos, que para manejar aquellos temas que tú dices son importantes como el medio ambiente, como el calentamiento global, como la pandemia, bueno, porque seguramente vamos a tener más pandemias y en alguna forma hay que manejarlo. ¿Cómo verías tú ese sistema, Germán? Hay uno que llaman el Estado Mundial. Ese Estado Mundial yo no estaría de acuerdo porque creo que lo que haría sería reproducir los problemas del Estado-Nación en una escala global. Y además le da pie a toda esa tendencia que habla de que va a haber una élite gobernando el mundo, el cabal, no sé qué cosa por el estilo, que se alimenta en el mismo antiglobalismo, etcétera, le da pie para evitar meterle el diente a lo que es el problema, que es esa estructura metasistémica seria que hay que armar. Entonces, eso creo que es una propuesta que no va a caminar mucho. Una segunda propuesta es la de no hacer nada, digamos, refugiarse en los estados-nación y, como decía un viejo dicho ruso, cada uno por sí y Dios por todos. Entonces, desdeña la necesidad de esa estructura metasistémica. Hay otros que le apuntan a las formaciones regionales tipo Unión Europea y a una formación mundial con base en formaciones regionales. Y también existe, digamos, la tendencia que quiere salvar, digamos, el espíritu democrático, lo que llaman la democracia cosmopolita. Digamos, hay distintas aproximaciones. Hay algunos que consideran que el Estado ya no tiene ningún papel, que es asunto de ONGs, ¿verdad? Y otros que dicen que el Estado no tiene ningún papel, que es asunto de los mercados y los empresarios que van a resolver todos los problemas. De manera que, como verás, Ángela, hay una panoplia de propuestas
que todas seguramente tienen algún elemento interesante. Algunas dicen fortalecer la ONU, podrían ir en la dirección del Estado Mundial o de una ONU más consejera, más técnica, porque muchos de estos problemas van a requerir el uso de la ciencia en beneficio de la humanidad. Germán, bueno, entonces ya hemos visto el diagnóstico, pues ya sabemos qué es lo que pasa, pero ¿cómo podemos explicarle a la audiencia? Es decir, ¿qué puede pasar y qué podríamos lograr para que haya un mundo distinto después de la pandemia, lo que sería el mundo pospandemia? Vamos a hacer una pausa para comerciales y ya en la tercera parte vamos a ver cómo redondeamos este tema para ver qué se podría hacer y cómo sería el mundo pospandemia. Vamos a hacer una pausa para comerciales y ya regresamos. Los mejores párpados los hacen los oftalmólogos. Rejuvenecimiento facial de párpados y cejas, cirugía de bolsa de párpados y flacidez de piel, toxina botulínica y ácido hialurónico. Doctora Ángela María Dolmesh, médica oftalmóloga, especialista en cirugía estética y reconstructiva de párpados, cejas y vías lagrimales de la Universidad de McGill en Canadá. Clínica de Oftalmología de Cali, carrera 47, número 8C94, consultorio 211, teléfono 511-0267 en Cali. La Asociación de Mujeres Cabeza de Familia apoya, capacita y educa en la formación para el trabajo a la mujer y su familia con seminarios, cursos y talleres, gastronomía, educación ambiental, asesorías jurídicas y psicológicas, carrera cuarta número 576, teléfonos 881-1484, 311-728-1952, 314-718-6942, asomucafcali@yahoo.com. Ana María Morales García, intérprete, traductora y profesora de inglés, entornos presenciales y virtuales, teléfono 311-755-2776 en Cali. En el Ágora, un lugar de encuentro, magistrado Germán Bula, un modelo de Estado pospandemia. Bueno, Germán, pues ya hemos visto en esta parte anterior cuál es el diagnóstico. Entonces, ¿por qué no nos das una sugerencia? ¿Cómo sería ese nuevo mundo que vamos a vivir y que tenemos que vivir en alguna forma pospandemia? ¿Cómo podría, pues, en este momento parece que, digamos, la vacuna se ha vuelto también una lucha entre diferentes estados? O sea, que lo que tú dices es cierto. ¿Cómo se podría manejar esa situación? Bueno, en lo que hace a los bloques que construyen el mundo, el bloque que construye el mundo es el Estado-Nación. Esos estados aprendieron, unos más, otros menos. Está ese proceso de aprendizaje todavía vivo. Sobre asuntos como los que mencionábamos, ética del cuidado, sobre asuntos como los que también mencionábamos, ausencia de coordinación con los vecinos, ausencia de coordinación mundial, debilidades de las instituciones como la OMS, etc. Hay muchos aprendizajes a partir de los cuales construir nuevas propuestas. Pero el Estado-Nación demostró la crisis, la importancia del manejo de los bienes comunes, los bienes públicos, como la salud, la importancia de la intervención del Estado. Yo creo que el fundamentalismo de mercado quedó bastante maltrecho en esta ocasión, porque se vio claramente la necesidad de la intervención del Estado en estos asuntos de la vida de las personas. Pero digamos que cómo se organice cada Estado es un asunto, digamos, muy complejo de abordar porque no habría un modelo único. Ahora, en segundo lugar, ¿cómo se organiza la parte metaestatal, más allá del Estado-Nación? La parte mundial, global, internacional. Aquí hay un asunto que es clave, y es reconocer que de todas maneras el Estado-Nación es un actor clave internacional. Es decir, cuando Trump le quita el dinero a la OMS, o cuando X país no firma el Tratado de Kioto, o cuando la Unión Europea se comporta de una o de otra manera,
lo que está expresando es comportamientos de los Estados-nación. O sea que en cierto modo la ciudadanía en todo el mundo tiene un gran rol por jugar en la medida en que con sus votos en las elecciones, con sus movimientos de opinión, con sus ONGs, con sus movimientos sociales, va presionando a cada Estado-nación a tomar una actitud internacional favorable, digamos, a la cooperación y no al aislamiento nacional que abandona, digamos, al resto del planeta y abandona el hacerse cargo de los problemas que son globales, ¿no? Esa es la clave, no ver el asunto. La clave es reconocer, uno, que somos interdependientes, dos, que hay necesidad de autonomía, y la autonomía no solamente es en el Estado-nación, también hay que velar por las autonomías catalanas, vascas, flamencas en Bélgica. Hay autonomías, es decir, autonomías que van desde las comunidades hasta los estados, pero esas autonomías no pueden confundirse con independencia, porque lo que existe es interdependencia. De manera que en ese sentido, movimientos como los que impulsan una especie de constitucionalismo global que implique que los derechos de las personas sean reconocidos en todo el mundo, los derechos fundamentales, no importa dónde tú estés, Ángela, puedes estar en la India o en Timbuktu, tienes unos derechos como persona, y esos reconocimientos van formando, digamos, una caparazón, digamos, un esqueleto del cual se cuelga toda la actitud cooperativa mundial. De manera que las tareas por hacer son muchas y pasan por la conciencia ciudadana sobre la necesidad de la cooperación mundial y los movimientos sociales presionando dentro de los estados-nación para que la actitud de cada estado sea en dirección a esa cooperación. Bueno, Germán, pero es decir, hay, por ejemplo, problemas, por ejemplo, de pobreza, hay problemas, digamos, de las fronteras, es decir, pues, donde los países más pobres quieren pasar a los países más ricos, es decir, ¿cómo visualizas tú esa cooperación para que no haya esas diferencias tan grandes que hay entre los países y para que en alguna forma podamos pensar en un mundo distinto? Cuando se piensa en estructuras organizacionales y en sistemas autoorganizacionales en el mundo, uno tiene que hacer un tejido necesariamente con el tema económico y con los temas culturales, por lo menos, ¿no? Están supuestos los demás tejidos, ambiental, etc. Pero en el tema económico, pues hay un gran debate mundial que tiene que ver con la explotación de los recursos naturales, articula directamente con el medio ambiente y con las grandes diferencias que la actual, digamos, cuarta revolución industrial está produciendo. ¿Sí? Fortunas de 200 mil millones de dólares, 100 mil millones de dólares, etcétera. Países que se alejan por pobreza muchísimo de los países que van a la delantera en materia de Producto Interno Bruto, el uso de la ciencia y tecnología en el sentido de las necesidades del capital y no de la gente. Es decir, hay un gran debate alrededor de este tema y naturalmente que uno pensaría que si hay una conciencia de ciudadanía global, tendría que haber una conciencia de solidaridad global, porque lo que se ha globalizado básicamente es la economía, pero ya lo decía Juan Pablo II, imagínate, Ángel, desde esa época, e incluso desde antes, pero Juan Pablo II lo dijo muy subrayadamente: si se va a globalizar la economía, tendría que globalizarse también la solidaridad. Es decir, si somos unos somos los mismos unos y unas para la economía, también deberíamos serlo para efectos de solidaridad, de manera que el niño que padece hambre y abandono en cualquier rincón del mundo es un niño que también nos concierne, y no solamente a su estado-nación allá aislado, sino a la humanidad como un todo. Pero esos son cambios, digamos, que van a ser favorecidos por una conciencia más planetaria de cómo habitamos los seres humanos este globo. Bueno, Germán, pues sí me parece
que hemos abordado el tema, no hemos dado la solución, pero me imagino que la solución es difícil de darla. Ahora quisiera hacerte una pregunta así ya sobre Colombia. ¿Tú crees que la idea de unir las cortes es una buena idea? No en este momento, me parece que no es adecuada porque, primero, las dos cortes tradicionales, la Suprema y el Consejo de Estado, han producido, digamos, bienes para la nación colombiana desde la existencia bicentenaria de una y otra. No ha habido, realmente hay un problema que resolver. Y en relación con la Corte Constitucional, esta es una corte nueva, todavía tiene mucho por dar, digamos, en términos de asentar la idea de los derechos fundamentales que están en la Constitución. Hay problemas, naturalmente, de choques de trenes, cosas de ese estilo, pero creo que ese no es el asunto crucial en este momento para la justicia colombiana. Y tenemos la JEP también, es decir, no sé cómo pensarían desaparecer la JEP. La JEP es una justicia transicional, restaurativa, especial, tiene su propio escenario. Sí, y me imagino que eso sí sería muy complicado poderlo hacer desaparecer, pues, en alguna forma. Así es. Bueno, Germán, pues ha sido muy rico que nos haya acompañado en este programa. Ya para finalizar, no sé si podríamos redondear el tema y dar como en una frase, es decir, ¿cuál es el futuro pospandemia, Germán? El futuro es imposible de adivinar, pero lo interesante ahora es aterrizar las lecciones de la pandemia. Fíjate, Ángela, que las lecciones van a trazar el camino de la humanidad. Si alguien cree que la pandemia lo que nos enseña es que hay unas personas malas en Wuhan que producen virus de los murciélagos, pues entonces el camino será uno. Si alguien cree que la pandemia se la inventaron unos laboratorios en Estados Unidos para vender vacunas, pues el camino será otro. Entonces hay que ser como más aterrizados y serios en ver qué lecciones reales deja la pandemia. Y es lo que he tratado de señalar. La pandemia para mí deja lecciones importantes en términos del uso de la ciencia en favor de la humanidad. Muestra cómo no estábamos preparados para el virus, a pesar de que había advertencias, no solo las de Bill Gates del año 15, sino mucho antes. Brian Arthur había advertido el asunto en la naturaleza de la tecnología. Había advertencias y sin embargo no hicimos nada, lo que significa que no hay luz en la poterna ni guardián en la heredad. Es decir, cuando hay advertencias que son globales, pero no hay acciones globales, significa que algún mecanismo está fallando. Y allí es donde tenemos que poner quizá el énfasis. Germán, muchísimas gracias. Creo que hemos aprendido muchísimo. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa. Gracias, Ángela, a ti y a tu equipo. Muy gentiles. Y ustedes continúen en su canal Telepacífico.